Bienvenidas y bienvenidos al diálogo la mañana de hoy en esta temática que tiene que ver con la captura y la extradición del expresidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández Alvarado. La tarde de ayer, miércoles, el juez natural Edwin Nortés, designado por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para conocer el caso de extradición del expresidente Hernández Alvarado, dictó detención provisional en contra del expresidente, programado para ayer, por supuesto, la audiencia de presentación y evacuación de pruebas. Por lo anterior, el exfuncionario deberá cumplir la detención en el Comando de Operaciones Especiales Cobras. Esta mañana nos acompaña el abogado constitucionalista Juan Carlos Barriento, con quien abordaremos y estaremos ahondando, por supuesto, sobre el proceso legal que se le seguirá en la posible extradición al expresidente Hernández Alvarado, quien gobernó el país entre 2014 y 2022. Su primer periodo, obviamente, del 2014 al 2018 y su reelección del 2018 al 2022. Él está siendo acusado por la justicia de los Estados Unidos de 3 delitos relacionados con el tráfico de drogas y delitos con armas de fuego, en perjuicio de los Estados Unidos, de la salud de los Estados Unidos, y por ello su solicitud de extradición. Para conocer el procedimiento, todo lo que tiene que ver con este proceso legal de extradición del expresidente, nos estamos conectando en este momento con el abogado constitucionalista, el abogado Juan Carlos Barrientos. Internacionalmente hemos sido, como dicen, estamos en el ojo del huracán, los medios internacionales, la comunidad internacional en general ha estado pendiente de lo que va a suceder con el expresidente, y se anuncian también en los próximos días otras solicitudes de extradición y de momento relacionados con funcionarios que ocuparon cargos importantes en lo que fue el periodo del 2014 al 2018 y del 2018 al 2022 con el expresidente Hernández Alvarado. Esta solicitud del gobierno de los Estados Unidos se hizo efectiva después de retirarle su visado el año pasado en el mes de julio, pero que se hizo del conocimiento público hasta después de que dejara la presidencia de la República el abogado Hernández Alvarado. Así que vamos a cumplir, para irnos de corrido, con la pausa que siempre tenemos para entrar y probar nuestra señal con el abogado Juan Carlos Barriento, constitucionalista, y poder desarrollar esta temática que le espera ahora al expresidente, cuál es el proceso que continuará, y si es un problema realmente para nuestro país, por ejemplo, no contar con una ley constitucional que pueda regir este tipo de extradiciones, porque únicamente es una reforma que se hizo y con ello es que se están haciendo estas extradiciones hacia los Estados Unidos. Este es el hondureño número 33 extraditado, y la preocupación para un gran sector de la población hondureña es en cuanto a la aplicación de justicia de los operadores. Hablamos de los fiscales, de la Fiscalía propiamente, y también de la Corte Suprema de Justicia. Estas personas que han sido extraditadas, incluido ahora el propio expresidente de la República, no tienen cuentas pendientes, no tienen aquí en Honduras, en la aplicación de justicia, ninguna demanda. Entonces, aquí es donde dice uno qué es lo que ha venido o haciendo la aplicación de justicia en el país, los operadores de justicia. Hablamos del Ministerio Público y de la Corte con sus juzgados en todo el país. Por eso es que hay fuertes cuestionamientos, especialmente por todas y otras cosas, porque la aplicación de justicia en el país pareciera que en Honduras es, como dicen, y lo apuntó en su momento un ex embajador de los Estados Unidos acreditado ante Pueblo y Gobierno de Honduras. Hablamos del doctor Crescencio Arcos, que en Honduras mordía solo a los descalzos.
hablando de la aplicación de justicia. Pero vamos, como les decía, a la pausa y regresaremos ya con el abogado Juan Carlos Barrientos para conocer sus puntos de vista en relación a este proceso que seguirá el expresidente de la República y que le espera, por supuesto, el tiempo en el cual podría ser ya, mucha gente habla 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero conoceremos la opinión del constitucionalista Juan Carlos Barrientos en cuestión de minutos. La pausa, quédense con nosotros, regresamos en un instante.
Bueno, volvemos ya y estamos en comunicación vía Zoom con el abogado penalista Juan Carlos Barriento. Como le indicábamos, constitucionalista, perdón, les indicábamos sobre esto de la extradición que ha solicitado el gobierno de los Estados Unidos al expresidente de la República, es decir, al gobierno de Honduras, para el expresidente, el abogado Juan Orlando Hernández Alvarado. Abogado, gracias por acompañarnos. Por supuesto, saludos cordiales, es un honor estar con usted. ¿Cuánto tiempo podría durar este proceso para finalmente extraditar al expresidente de nuestro país? Por acompañarnos, muchísimas gracias. Buenos días, abogado. Buenos días, Jorge, y buenos días a todo el inmenso auditorio de BTV. Mire, desgraciadamente en Honduras no existe una ley de extradición, sino que lo que se maneja es un auto acordado. Un auto acordado es una disposición administrativa que emite la Corte Suprema de Justicia para mejorar la impartición de justicia. Pero esas son disposiciones internas tipo reglamentarias. Y ahí prácticamente le dan todas las facultades al juez natural que nombran ellos, y el juez es el que determina los plazos y los tiempos. Por ejemplo, han habido casos que se han sustanciado rápidamente, hay otros donde los extraditados renuncian a cualquier tramitología y simplemente deciden aceptar la extradición, y hay casos más complejos donde los extraditados a través de sus equipos de defensa empiezan un proceso de oposición, y en este caso particular yo estoy viendo con extrañeza que me parece dilatado mucho el procedimiento, porque esta primera audiencia que hubo ayer, que era una audiencia de tipo informativo, donde únicamente le iban a leer los cargos a él, esto no debió de haber demorado más de 20 minutos, sin embargo duró casi 5 horas, y ha puesto para dentro de un mes la audiencia donde se van a presentar y a evacuar medios de prueba, si es que los hay. Entonces, por el rumbo que estoy viendo que están tomando las cosas, esto podría dilatarse por lo menos unos 3 o 4 meses. Ahora, si la audiencia era informativa ayer, esta primera, abogado, y que pudo haber durado un máximo de 20, 30 minutos, una media hora, y el que hayan estado con él, el juez, por alrededor de 5 horas, ¿qué significa realmente? Cuando era una audiencia únicamente informativa, esta primera. Bueno, yo lo que me imagino, porque estas audiencias deberían de ser públicas, Jorge. Todos los juicios, usted sabe que el Código Procesal Penal manda de que sean juicios públicos, y usted ve que la prensa y todo el mundo tiene acceso a las audiencias cuando están los juicios orales. Entonces, yo lo que me imagino, porque aquí lo que podemos hacer son suposiciones, es que los abogados de él empezaron a pedir la palabra y empezaron a hablar y a comentar, y en ese son se fueron las 5 horas, porque para leer las 4 páginas que contenía la solicitud de extradición, como le digo, lo más que hubieran necesitado era eso, 20 minutos. Ahora, ¿este proceso que se ha llevado a cabo hasta el momento es el correcto? ¿Es un proceso legal, podría decirse, abogado? Sí, es un proceso legal porque lo están informando a él, lo están dándole a conocer todos los pormenores de lo que es la petición de extradición, y le están dando la oportunidad de que si tiene él medios de prueba que puedan contrarrestar las acusaciones que le están haciendo en ese proceso de extradición, las pueda presentar en una audiencia donde el juez va a evaluar si efectivamente esos medios de prueba permiten no extraditarlo, o por el contrario, si se puede extraditar. A mí lo que me ha extrañado también, Jorge, es que habitualmente en estos casos también paralelamente se nombra una Corte de Apelaciones natural, integrada por 3 magistrados de ahí, de la Suprema Corte, y no ha trascendido quiénes son los miembros de esta Corte de Apelaciones, porque cualquier decisión que tome el juez natural, las partes tienen derecho a apelarla, y lógicamente esta Corte de Apelaciones es la que va
a tomar la última decisión en el caso. ¿Y por qué si se ha conocido en casos similares? Obviamente el nivel no es el mismo, pero en la misma solicitud de extradición del gobierno de los Estados Unidos sí se han dado a conocer y en este no. No, es que la petición de extradición es pública, sí, es decir, todos los medios de comunicación conocieron la petición y los términos de la petición, donde vienen ahí involucrados una serie de delitos que son los típicos para este tipo de casos, es decir, conspiración para introducir narcóticos a Estados Unidos, conspiración para armas, conspiración para delinquir, asociarse para cometer felonías, le llaman ellos. Esto sí se conoció. Lo que yo digo es que no da a conocer la Corte Suprema quién es la Corte de Apelaciones. No, a eso me refiero también. Perdone, abogado, eso le decía. ¿Por qué no lo hace? Ajá, ¿Por qué la Corte no da a conocer eso? Si en todos los casos lo dan a conocer. Siempre dicen, se nombró a fulano de juez natural. Y como Corte de Apelaciones a Mengano, a Perencejo y al otro. Correcto. Y aquí no lo hacen. Entonces, mire, yo siento que estas cosas traen suspicacia, Jorge, sobre todo porque vivimos en un país donde la cultura de la sospecha es grande. Entonces, inclusive trascendió, miren cómo trascienden cosas, por ejemplo, en las redes sociales, que uno no puede creer todo lo que sale ahí, ¿verdad? Pero que inclusive el juez natural quería darle prisión domiciliaria en su casa y que de parte de la embajada inmediatamente se quejaron y entonces no le quedó de otra que mandarlo otra vez para el batallón de los Cobras. Entonces me parece a mí que están haciendo demasiado largo esto como una novela de suspenso, donde la gente, yo le voy a decir una cosa, yo dije ayer en otros medios de comunicación que el papel que está jugando aquí el juez natural es bastante grande, porque la expectativa general, y no podemos negarlo, es que la gente espera que sea extraditado. Sí. Y el hecho de estar dilatando esto tanto tiempo, la gente se incomoda, se impacienta y puede ya empezar a surgir la sospecha de que no lo van a extraditar. En cuyo caso, Jorge, ahí le van a ir a meter fuego a la Corte Suprema. Sí. Tenga usted la seguridad, así como cuando secuestraron a Mata, porque a Ramón Mata Ballesteros no lo extraditaron, porque no existía la extradición en la Constitución para ciudadanos hondureños. Sí, recuerden, el gobierno del ingeniero Jona. Así es, entonces, porque la reforma del artículo 102 que permite extraditar a hondureños se hizo recién en el año 2012. Sí. Entonces, en la época de Mata no existía la extradición y ahí lo que hubo fue un secuestro, donde vino un comando de la DEA, lo agarró, que andaba trotando ahí en la colonia de Los Ángeles y se lo llevaron de manera directa. Entonces, aquí en esa oportunidad la gente se enardeció tanto que le fueron a meter fuego al edificio del consulado. Entonces, ahora puede pasar lo inverso. Le pueden ir a meter fuego a la Corte Suprema e inclusive podría correr peligro la vida del magistrado que está conociendo este tema. Entonces, él tiene una responsabilidad bastante grande y yo creo que, como dicen los dichos populares, al mal paso andar ligero. Sí. Pero estar prolongando esto me parece que es hasta cierto punto letal para la operación de justicia en Honduras. Y recuerde usted que nosotros ya hemos extraditado 32 narcotraficantes anteriormente, se han ido rápido, no ha habido ningún problema y eso hasta cierto punto, y lamento tener que decirlo, pero los norteamericanos vienen prácticamente a limpiarnos el patio y a crear condiciones de justicia que nosotros no tenemos porque nuestros operadores de justicia no han sido capaces de verdaderamente tomar ellos esta labor. Y recuerde que se considera castigo ejemplar la extradición y la condena ya, porque falta la condena, es decir, claro, el hecho que lo extraditen no quiere decir que es culpable, tienen que condenarlo. Y allá se verá entonces si realmente es inocente o no, y
generalmente la gente piensa y se imaginan con esas series que ponen a cada rato en televisión, por ejemplo el caso de Pablo Escobar, de que para evitar ser extraditado logró que lo condenaran en Colombia y se mandó a hacer una cárcel al gusto de él, ¿verdad? Entonces en Estados Unidos es diferente, la gente está, usted sabe, en unas condiciones verdaderamente de máxima seguridad, y eso es lo que la gente considera que es verdaderamente un sistema punitivo real, no como el que tenemos nosotros aquí, que usted ya sabe todos los defectos que tiene. Abogado Barrientos, se está diciendo, por ejemplo, que del interior del país podrían venir a Tegucigalpa quienes son seguidores del expresidente Hernández Alvarado para mostrarle su respaldo. Esto implica manifestaciones, estoy seguro. Ayer, gracias a Dios, al final el resultado no fue desgracias, pues, pero hubo un enfrentamiento entre seguidores del Partido Nacional y la gente del Partido Libertad y Refundación Libre. Puede ser peligroso que vengan en los próximos días si se demora. Bueno, ya de hecho la segunda audiencia está programada para el 16 de marzo, estamos hablando casi un mes. El que vengan en forma masiva gente del interior y de aquí de la capital de la República, unos en apoyo y otros queriendo y solicitando que se lo lleven, o sea, uno puede imaginarse un escenario que podría darse en el país, desgraciadamente, anticipándonos a una situación que podría ocurrir en este caso del expresidente. Mire, usted no puede evitar que la gente quiera manifestarse. Ese es un derecho constitucional, el derecho de reunirse, solo que tiene que hacerse pacíficamente, así dice la Constitución. En ese sentido, ahí es una labor más bien de tipo policíaco, que tiene que tratar de mantener a la gente en un esquema de pasividad, en el sentido de que no hayan enfrentamientos ni nada por el estilo, porque resulta ridículo de que existan ese tipo de enfrentamientos, de gente que en determinado momento no puede obtener más que el beneficio de ir a manifestarse, porque yo no sé, me parece a mí de que ya esa época de hacer manifestaciones para tratar de influir, porque no son tanto de apoyo, son para influir en las decisiones judiciales, esas cosas ya pasaron. Abogado, eso definitivamente hay que olvidarse de ello. Sí, yo le pregunto, ¿qué podría detener la extradición del expresidente Hernández Alvarado? Bueno, mire, como le decía al inicio, estas extradiciones básicamente, como no hay ley. Sí, no se preocupe, yo estoy escuchando ahí uno de los consentidos de sus perritos que están, como dicen, no, pero no se preocupe, el abogado, estamos hablando con el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos sobre esta situación que enfrenta el expresidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, y constitucionalmente sus opiniones que son importantísimas en este instante, lo que podría suceder en este lapso de tiempo de hoy 17 al 16 de marzo, cuando es la segunda audiencia del expresidente. Hay gente que cree, en las mismas especulaciones que se dan, que podrían manejarse algunos casos en forma interna para evitar la extradición del expresidente. Por eso nos interesa escuchar en ese sentido la opinión del constitucionalista Juan Carlos Barrientos. No sé si estamos de nuevo ya con el abogado. Sí, perfecto, sí. Abogado, perfecto, sí. Le ruego mi disculpa. No se preocupe, abogado. Mire, tengo unos perritos en náusea que estos son terribles, tocan el timbre y se enloquecen, ¿verdad? Sí, no me imagino, no, pero gracias, abogado. Sí. Bien, le decía que como no hay ley de extradición, básicamente estamos ante la decisión del juez, es decir, aquí se va a hacer lo que el juez quiera, lo que él crea conveniente, al criterio de él. Igualmente, si apelan, va a ser la voluntad y la decisión de los jueces que van a estar en esa corte de apelaciones, que no sabemos quiénes son. Básicamente, si hacemos una presunción de cómo han transcurrido los anteriores eventos de extradición, usted sabe que a los 32 lo extraditan, es decir, a ninguno de ellos se le otorgó el beneficio de no ser extraditado. Y solamente hay un antecedente, Jorge, de
Arnaldo Urbina Soto, exacto, el alcalde de Lloro, correcto, que él fue pedido en extradición, pero precisamente paralelamente le habían iniciado un proceso judicial, de tal manera de que él fue condenado en ese proceso judicial. Tenía también en camino otro proceso, que no sé cómo se desenvolvió al final el fallo, pero dice la norma constitucional, y generalmente esto se aplica y aparece establecido en los tratados, porque para que haya extradición es importantísimo que primero hay un tratado, de que mientras esté esta persona en proceso judicial y sea condenado y no cumpla la condena en el país, no puede ser extraditado. Entonces Arnaldo Urbina está cumpliendo condena, y cuando termine su condena, lógicamente entonces tendrán que darle trámite a la petición de extradición. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo he escuchado a mucha gente que dice que si a Juan Orlando le promovieran una acusación acá, eso sería con el objeto de evitar que él fuera extraditado. Pero fíjese que yo lo veo de otra manera. Si a usted le hacen una acusación acá y vamos a suponer que lo condenan, porque no puede estar el juicio eternamente, ¿verdad? Tendrá que haber un plazo generalmente de 1 año y medio, 2, de un proceso judicial, y a usted lo condenan. Usted vamos a suponer que lo condenan a 10 años, usted cumple sus 10 años de condena, pero después va extraditado. Entonces, como dicen los norteamericanos, este es un double jeopardy, porque usted cumple condena aquí y después se lo llevan para allá y allá lo condenan y vuelve a cumplir condena allá. Es decir, 2 condenas. Entonces no tiene lógica, no tiene sentido. Otras personas equivocadamente dicen, y ayer me lo dijeron a mí, de que si a él lo juzgan acá, no lo pueden juzgar 2 veces por el mismo delito, y que entonces con eso él evitaría que lo lleven en extradición y lo juzguen allá. Pero yo le digo a esa gente, eso opera aquí en Honduras o opera en Estados Unidos. Es decir, en Honduras usted no puede juzgar a una persona 2 veces por el mismo delito. Y en Estados Unidos igual. Pero si ahí lo están juzgando en Honduras por un delito, y después lo van a juzgar por otro o por el mismo en Estados Unidos, ahí no opera, porque son países diferentes, son estados diferentes, son leyes diferentes, son penas diferentes, son jueces diferentes. Entonces eso, repito, operaría a lo interno de Honduras si aquí lo quisieran juzgar 2 veces por lo mismo, o a lo interno de Estados Unidos donde ya lo quisieran juzgar 2 veces por lo mismo. Pero no sería 2 veces, porque sería una en Honduras y otra en Estados Unidos con leyes totalmente diferentes. Y recuerde usted que, por ejemplo, en el Código Penal nuestro no existe el delito de conspiración para introducir cocaína a Estados Unidos. Abogado, yo he escuchado que podrían meterle juicio aquí en el país para evitar su extradición al expresidente Hernández Alvarado, pero siendo Estados Unidos el país más poderoso del mundo, porque nadie puede, hay cosas supervisibles, el más poderoso, y pidiéndolo, teniendo el interés decidido y haberlo hecho como se ha hecho ahora. Esa es una apreciación muy personal. Claro, el control absoluto que tenía el expresidente de los poderes del Estado, a todo nivel de la institución militar, de la institución policial, Poder Judicial, Congreso Nacional, Fiscalía. ¿Usted cree que corran un riesgo en este caso el presidente de la Corte, que todos sabemos de la forma en cómo incluso varias veces hizo la repetición de la escogencia de los magistrados y del presidente Argueta, ese poder del Estado, del fiscal general, corran el riesgo, y este juez natural que se nombró, el abogado Edwin Ortiz, de meter al final un juicio acá en el país para poder evitar su extradición? No, yo definitivamente no creo que sea posible. Fíjense que ahorita me comentaba el buen amigo, el abogado Yuri Fernando Melara, que fue fiscal adjunto, de que esa situación solamente operaría
si las acusaciones o requerimientos fiscales contra Juan Orlando Hernández se hubieran hecho en fecha anterior a la petición de extradición. Es decir, el evitar la extradición porque existe doble juzgamiento. Entonces eso no opera aquí, porque de público es conocido de que Juan Orlando Hernández anteriormente no ha tenido pero ninguna acusación o requerimiento fiscal, yo creo que ni una infracción de tránsito, ¿entiendes? Entonces eso definitivamente no lo veo yo, no lo veo posible. Lo otro es que recuerde que a pesar de todo estamos en Honduras. El expresidente Juan Orlando Hernández influyó notablemente en el nombramiento de los operadores de justicia, y no descarte usted, mire, aquí en Honduras todo puede pasar, que el día de mañana aparezcan denegando la extradición. Es que no hay una obligatoriedad para otorgarla ahora. Sí. Fíjese usted, por ejemplo, vaya, cómo los niveles de influencia que ha tenido Estados Unidos tradicionalmente han ido poco a poco bajando. Se dice en la misma petición de extradición de que ellos tenían, me refiero a los norteamericanos, ellos tenían conocimiento que desde el año 2004, cuando él era diputado y después era secretario del Congreso, después presidente del Congreso, después presidente de la República y después de religión, que ellos tenían conocimiento que desde esa época, 2004, él tenía relaciones con narcotraficantes. Entonces la gran pregunta es, y si ellos tenían conocimiento de eso y gozan de ese poder, de esa presión, de ese big stick que ellos han manifestado siempre porque permitieron que avance en su carrera política. Correcto. Sí. Porque no procedieron ahí a frenarlo y como decía Maquiavelo, a matar al enemigo político desde chiquito, no dejarlo que crezca. Entonces, vea usted, por ejemplo, en El Salvador, una actitud desafiante que tiene hacia Estados Unidos Nayib Bukele, donde les dice que no se metan en las cosas de El Salvador, que ellos no son patio trasero de ellos. Vea usted, por ejemplo, lo que pasa en Nicaragua. Estoy haciendo una referencia geopolítica. Sí. Entonces, usted ve, por ejemplo, también la actitud desafiante que en algún momento ha tenido Jean Mathey en Guatemala, con el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, no crea usted que esa presión es tan, o podría ser tan fuerte, si existe un determinado control de lo que es el proceso de extradición a través del juez que lo está viendo o a través de la corte que lo está analizando, porque, como le decía al principio, Juan Orlando tuvo mucho que ver en el nombramiento de todos esos señores. Sí. Y esta actitud desafiante, entonces, de todos los gobiernos en la propia región centroamericana, ¿cree que de repente, y tomando como base el que él tuvo una injerencia en forma directa en la escogencia de quienes dirigen el Poder Judicial, de quien dirige la Fiscalía General del Estado y otras instituciones, podría realmente materializarse acá? Podría, mire, eso no es descartable, porque fíjese que, por ejemplo, si usted ve cuáles son las sanciones cuando los norteamericanos ven de que las personas no están actuando conforme a lo que ellos quieren, simplemente le quitan la visa. Entonces la gran pregunta es si será eso un castigo suficiente para que venga un magistrado y decida desafiar al sistema de extradiciones, negándola. Que me quiten la visa, a mí qué me importa. Total, yo ya fui como 20 veces a Disneylandia, no me interesa volver otra vez. ¿O será necesario otro tipo de sanción? Mire, Jorge, yo quiero que usted se retrotraiga al pasado y se acuerde cuando los norteamericanos aprobaron una ley en el Congreso que decía que facultaban a las instituciones de seguridad de los Estados Unidos, tanto la interna como la externa, el Homeland Security, todas, la CIA, el mismo FBI, etcétera, de que pudieran ir a cualquier país del mundo a traer a un delincuente que hubiera ofendido el sistema de justicia norteamericano. Y se acuerda usted que fueron a traer del pelo a Rafael Caro Quintero, que era un gran jefe de un cartel mexicano de drogas, que se había ido a refugiar a Costa Rica. Fueron a llevarse de un brazo hinchado al presidente de Panamá, Noriega, Noriega. Correcto.
Entonces, eso significa de que usted no puede descartar que también el día de mañana venga un comando especial de la DEA, así como se llevaron a Mati, se lleven también este señor, porque esta cuestión implica que para los tribunales norteamericanos no les importa la forma como usted llegó ahí, lo que les importa es tenerlo ahí para juzgarlo. Okay. No van a salir con el cuento, es que le violaron los derechos humanos, es que lo secuestraron, es que le violentaron a los norteamericanos no les interesa eso. Y le voy a dar un dato adicional. Usted sabía que Estados Unidos renunció al Tratado Interamericano de Derechos Humanos y él no forma parte del tratado, de tal manera que usted no puede acusar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Estados Unidos, y otro que renunció a eso fue Venezuela. Sí, de acuerdo. Entonces a ellos no les importa ese tema, eso no es importante, así como nosotros que veneramos esos temas para efectos de salvaguardar, decimos, los derechos de los imputados. Así que aquí estamos sujetos a esta agonía de estar esperando, de ver qué es lo que va a pasar, y repito, el único que puede evitar seguir ampliando esta zozobra es el propio juez. Bueno, y esa zozobra que se va a mantener por lo menos hasta el 16 de marzo, el desenlace no lo conocemos, es impredecible, pero ¿qué repercusiones tiene para nuestro país a nivel del plano internacional? Por ejemplo, abogado, en inversión, en ese respeto que debería existir una nación que es pequeña en número poblacional, que su gente es noble, pero que se debate, y esa sí es una realidad, en la miseria, en el desempleo, en una situación económica bastante desesperante para muchísima gente. Y si sumamos acontecimientos como el que estamos viviendo, que pareciera que no influyen, pero por eso le pregunto, la repercusión en el plano internacional y a lo interno con la situación que se está viviendo, ¿qué puede depararle al país? Bueno, usted sabe, Jorge, que uno de los elementos fundamentalísimos para la inversión, tanto nacional como extranjera, es la seguridad jurídica. Es decir, yo no voy a venir a invertir dinero en un lugar donde no hay seguridades en los tribunales y en los operadores de justicia para mi inversión, donde yo voy a venir a arriesgarme para que el día de mañana me salgan a mí con que lo que yo hice no es correcto, no es legal, y que en definitiva puedo perder mi inversión. Entonces, pareciera que no, pero está en juego la credibilidad del sistema judicial con esta solicitud de extradición, porque yo lo veo de esta manera: si dicen que sí, como lo han dicho siempre, y ha sido la práctica normal en este tipo de delitos, pues se verdaderamente fortifica y se vuelve más sólido el sistema de justicia. Pero si le dicen que no a la extradición, entonces inmediatamente el mensaje que estamos mandando es de que aquí en Honduras para los sistemas judiciales importa más el que usted tenga ahí una gran influencia, donde los jueces obedecen al que los nombró, y donde no existe en lo absoluto criterios de valoración neutrales, sino que aquí todo está por el amiguismo, por el compañerismo, por la política, por el partido, y ese tipo de cosas nos van a hacer un gran daño. Y lógicamente tenga la seguridad, Jorge, que dependiendo de este fallo, si es negativo, después viene un juicio político. El Congreso Nacional inmediatamente va a arreciar y van a destituir a toda esa corte y van a destituir al fiscal políticamente a través de un juicio, y aquí realmente eso puede tener serias repercusiones en el Estado de Derecho, que se pueden evitar perfectamente tratando de que los operadores de justicia normalmente lleguen a la finalización de sus cargos. Yo tengo entendido que a la Corte le queda nada más un año. Sí, el próximo año, correcto, se hace el próximo año ya viene, sí. Y tengo entendido que también el fiscal, correcto. Sí. Y entonces lo ideal sería una transición pacífica, ¿verdad? Pero estrenarse, porque aquí nunca ha habido juicio político. Han habido amenazas de juicio político cuando no hacen lo que ordenan los políticos, pero me parece a mí que sería muy perjudicial y un mal mensaje
este tipo de cosas para lo interno y sobre todo para lo externo. Y nuestra relación con Estados Unidos, Jorge, se vería seriamente deteriorada. Fíjese que vea cómo ha cambiado la relación de Estados Unidos con Honduras. Después de muchísimos años están nombrando embajador, es decir, ya lo nombraron, ya lo aprobó el Senado. Mandaron a Kamala Harris a la toma de posesión, que un vicepresidente es raro que venga a estos paisajes, como dice Carlos Flores. Han venido varios representantes del Departamento de Estado, han ofrecido fuertes sumas de dólares de financiamiento para ayudar en temas de la reconstrucción educativa, la pandemia, etcétera, etcétera. Es probable que de repente nos restituyan a la cuenta del milenio. Entonces, digo yo, venir a arriesgar todas esas cosas, ¿valdrá la pena? Porque a la larga son los tribunales los que van a determinar la culpabilidad o la inocencia de Juan Orlando Hernández. No es la extradición la que va a determinar la culpabilidad de él. Simplemente es viabilizar de que pueda ser presentado en un tribunal en Nueva York, en los Estados Unidos, y que el tribunal allá lógicamente le va a garantizar a él el debido proceso, porque esa figura del debido proceso no solamente existe en la Constitución de Honduras, sino que también está en la Constitución de los Estados Unidos, donde a él le garantizan ecuanimidad y verdadero acceso al juzgamiento y a los medios de prueba que la ley le permita que pueda presentar, contratar sus abogados, etcétera, etcétera. Algo en lo que yo no voy a estar de acuerdo, Jorge, que ahí se habla de que procedan a incautar bienes. Me parece a mí que la incautación de bienes en todo caso deberá de venir después de que lo declaren culpable, pero antes no, porque me parece que violar el principio de la presunción de inocencia. ¿Pero por qué se los han incautado a los otros? Mire, esa es una buena pregunta. Usted sabe que la ley de privación de dominio permite, y esa ley ya lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, violenta derechos constitucionales, violenta derechos humanos, porque lo hace a usted presumir culpable antes de que lo haya sentenciado. Esa ley permite que, por ejemplo, la ARTIC o el Ministerio Público pueda pedir, por ejemplo, incautación de bienes, aunque usted todavía no haya sido declarado culpable. Y aquí en Honduras se ha visto, por ejemplo, casos internos, por ejemplo, en el tema de Pandora, de que le incautaron bienes a casi todos los imputados ahí. Correcto. A pesar de que habían sido sobreseídos. Y de hecho ahorita fueron rechazados los recursos de amparo porque no había violación constitucional alguna y todavía esta gente tiene los bienes incautados. Entonces es porque la ley lo permite, Jorge. Pero no debería de ser así. Abogado, finalmente, resumo, congresistas y senadores, incluidos fiscales en los Estados Unidos, dice captura, por ejemplo, de Hernández, es un aviso para otros en América Latina. Y bueno, dicen, el juez natural, lo que usted nos apuntaba, intentó otorgar un arresto domiciliario al expresidente Juan Orlando Hernández, pero de la embajada les dijeron que no, y se cambió al sector de los Cobra. Esta situación que vive el expresidente Hernández es en efecto un mensaje para otros que han ejercido esta alta investidura en cualquier país de América Latina, por ejemplo, y que podrían correr la misma suerte. Sí, evidentemente es un mensaje, pero yo le voy a decir algo. Para mí el mensaje lo mandaron desde que se llevaron a Noriega, porque era presidente en funciones de Panamá. Juan Orlando dejó de ser presidente el 27 de enero, recién pasado. Sin embargo, yo más lo veo como un mensaje a lo interno aquí en Honduras, mensaje de que muchos allegados a Juan Orlando Hernández, que fueron mencionados o han sido mencionados como participantes o co-conspiradores, como le llama la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, de que estén listos porque de repente los van a llamar también en pedido de extradición. Entonces yo siento que es como
un disque mensaje para otros líderes en América Latina, pero más bien el mensaje es para lo interno. Aquí mucha gente podría salir involucrada, ya se han filtrado nombres. Hoy en un periódico de gran circulación en la capital sale inclusive hay un listado, las fotos de la gente, circulan rumores de que están pidiendo a un señor que manejaba a su gusto la democracia cristiana y que fue asesor de Pepe y también ministro de Juan Orlando, que podría ser pedido en extradición. No se extrañe usted, Jorge, que en los próximos días surjan estos nombres que muchos de nosotros ya presumimos cuáles podrían ser. Sí. Bueno, y es que ha habido mucha corrupción en todo sentido, y al pueblo hondureño se le ha textualmente así robado. Por eso es un país tan rico en todo sentido como Honduras, que esté siendo en el índice de niveles de pobreza junto a Haití los países más pobres. Y no es que seamos pobres como tal, sino que por el saqueo constante de quienes han dirigido los destinos de la nación. Y yo creo que, gracias a Dios, tiene que ponerse, como dicen, un punto final a ello. Abogado, yo le agradezco muchísimo el que nos haya acompañado, su aporte esta mañana. Confiamos en Dios, en que, bueno, demuestre su inocencia si es que existe. El expresidente de la República, si es que la tiene el derecho a la defensa, pero yo creo que Honduras no puede seguir transitando por la ruta en que habíamos estado, que hemos estado hasta el momento. Dios, como dicen, pues somos seres humanos, somos cristianos, y da mucha tristeza ver esas, pero también uno dice, en la vida hay que saberse conducir, hombre, y a veces uno cosecha lo que siembra. Insisto, no lo vayan a tomar a mal, porque yo sé que mucha gente puede pensarlo de esa manera, pero hay un ser superior y a veces las cosas se pagan aquí, desafortunadamente, y no lo digo solo por el expresidente, lo digo en términos generales, y la gente cuando ocupa un cargo debe darse cuenta que es para servir y no para servirse. Se le nombra ahí para que maneje los recursos con transparencia, y que en ese aspecto uno debe de actuar siempre por el camino correcto. Abogado, sus palabras finales, por favor, agradeciéndole que nos haya acompañado. Sí, muchas gracias por su invitación, y me siento muy honrado de haber participado por primera vez en su entrevista, y decirle que comparto con usted. Todos nosotros cosechamos lo que sembramos, y también yo voy a agregar de que el que mal anda mal acaba, y definitivamente aquí en Honduras hemos visto, no todo el mundo, porque a mí no me gusta generalizar, es decir, yo no puedo decir todos son ladrones, todos son corruptos, no, son algunos, y eso hay que puntualizar. Y esta gente, como dice usted, ha llegado a servirse, y esto es lo que realmente condenamos. Así que prevalezca la justicia, Jorge, y ojalá que estas cosas se resuelvan pronto, porque, repito, esta zozobra no es buena. De nuevo, buenos días y muchas gracias. Buenos días a usted. El constitucionalista Juan Carlos Barrientos nos ha acompañado, y por supuesto era primera vez que le entrevistamos acá. Ha sido un altísimo honor contar con su opinión, y que sirva como ejemplo para quienes están en este momento en posiciones importantes. Grande solo Dios, y así como se llega a un cargo tiene un principio, pero también tendrá un fin, porque eterno solo Dios. Y uno debe de actuar lo más correctamente posible, encomendarse a Dios, pedirle siempre sabiduría, pero darse cuenta que se llegan a esos cargos a servir y no para servirse. Gracias. Junto a Alejandra Rivera les hemos ofrecido las noticias aquí en Hola Honduras. Les invitamos para mañana, por supuesto, en la antesala de fin de semana. Henry Gómez está en la parte final, al cierre con la acción de los deportes. La gratitud permanente a ustedes que siempre nos ven y nos escuchan. Muy buenos días, que Dios les bendiga, y Henry cierra, como es habitual, nuestro programa hoy de Hola Honduras una vez más. Henry, buenos días.